Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo mental. Los ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar teorías para llegar a ser pensadores independientes. Hola, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, el área de nivelación, y a continuación les vamos a explicar las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que permiten resumir un valor en un conjunto de valores, en la cual representan un centro. En torno se encuentran los datos estudiados. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y módulo. Media es el centro o punto medio y se representa de la siguiente manera. Para datos no agrupados, es la sumatoria de los valores sobre el número total de datos. Y para los agrupados se representa de la siguiente manera. La sumatoria de la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa dividido por el número total de datos. Con datos no agrupados. Vamos a hacer un conjunto. Que comenzamos de 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 19. La suma de este conjunto, el resultado va a dar 118. Vamos a reemplazar la fórmula. La suma total de datos, que es 118, dividido por el número total de datos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el resultado es 16,85. Esto lo redondeamos a 17 y la media de los datos no agrupados es 17. Con datos agrupados obtenemos límite inferior y límite superior. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite en cada valor. Sumando es 44 el resultado. Frecuencia relativa es el punto medio de límite inferior y límite superior. Sumamos 4 más 8 dividido por 2, el resultado es 6. Y así 9 más 13 dividido por 2, y el resultado es 11. Y así obtenemos frecuencia relativa. Vamos a multiplicar frecuencia absoluta por frecuencia relativa. 7 por 6, 42. 9 por 11, 99. 5 por 16, 80. 12 por 21, 252. 11 por 26, 286. Y el resultado es 759. Vamos a reemplazar la fórmula. La suma de frecuencia absoluta por frecuencia relativa, que es 759, dividido por el número total de datos, que es 42. Y el resultado es 17,95. Y así obtenemos el resultado de la media de datos agrupados. Mediana es la posición central y se representa de la siguiente manera. Para datos no agrupados, número total de datos dividido para 2. Y para datos agrupados se representa de la siguiente manera. Límite inferior más amplitud de clase por número total de datos dividido para 2 menos frecuencia anterior a la frecuencia modal sobre frecuencia modal.
de que la sumatoria de todos los elementos del conjunto de datos sea par o impar. En caso de que fuera par, la fórmula sería n sobre 2. Y en caso de que fuera impar, la fórmula sería n más 1 sobre 2. Entonces, vamos a contar cuántos elementos existen en el siguiente conjunto de datos. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como tenemos 8 elementos, lo siguiente que vamos a hacer es reemplazar la fórmula. Ya hemos encontrado la variable n, que es la sumatoria de los elementos. Entonces, 8 dividido para 2 da un total de 4. Y 4 es la mediana de este ejercicio. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí se encuentra la mediana de ese ejercicio. Entonces, en caso de que el ejercicio fuera impar y llegara a ser 7, sería 7 más 1, que es todo un total de 8. Y ese 8 lo dividimos para 2. Entonces, 8 dividido para 2 da un igual a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y la mediana del ejercicio ya sería solamente un elemento. Y sería ese. Entonces, esta sería la mediana de un ejercicio. 1, 2, 3, 4. El cuarto elemento del conjunto de datos. Y 1, 2, 3, 4. El cuarto elemento del conjunto de datos. Mediana. Vamos a resolver un ejercicio con datos agrupados. Como ven, tenemos una tabla de la cual vamos a sacar todos los valores. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que para resolver un ejercicio con datos agrupados existe una fórmula. Y esa fórmula viene siendo n más w, abrimos corchetes, n sobre 2, abrimos paréntesis, f, me, menos 1, sobre f mayúscula, m. Entonces, cerramos paréntesis. Bien. A continuación, sabiendo que debemos utilizar esta fórmula, vamos a proceder a sacar la media modal de este ejercicio. Entonces, ¿cómo sacamos la media modal de este ejercicio? Primero, sumamos todos estos valores, que viene siendo 20, el resultado. Entonces, sacamos la media modal dividiendo ese 20 para 2, el cual nos va a dar 10. Y sacamos la amplitud de la clase. ¿Cómo sacamos la amplitud de la clase? El 10. Buscamos en esta columna un número que se aproxime al número 10. Y como podemos observar, ese está entre 7 y 12. Pero el número que más se aproxima es el número 12. Entonces, aquí vamos a encontrar nuestra media modal. Proseguimos a sacar la amplitud de la clase, que la vamos a guardar en una variable que va a ser w. La amplitud de la clase se saca restando el lado inferior con el lado superior. Entonces, 14 menos 20 o 20 menos 14 nos viene a dar 6. Para reemplazar la fórmula debemos tener en cuenta o en claro que Ln viene siendo el lado inferior del ejercicio, como en este caso vendría siendo 14, más W, que vendría siendo la amplitud de la clase, n sobre 2. N será el valor total de la sumatoria de todos los datos, y ese viene siendo 20. Y f, m menos 1 viene siendo la frecuencia absolutamente acumulada de la clase
media. Y FME viene siendo la frecuencia absolutamente acumulada. A continuación reemplazaremos la fórmula para que nos quede más claro nuestro ejercicio. Entonces, LN viene siendo el lado inferior y este va a ser 14 más W más amplitud de la clase que está guardada en la variable W, entonces más 6 entre paréntesis n dividido para 2. N viene siendo este valor, el valor total de la sumatoria de todos los datos, entonces es 20 dividido para 2. FME, como les había dicho, es la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal. Entonces, si nuestra mediana vendría siendo la que se aproxima a 12, la frecuencia anterior vendría siendo 7. Entonces, esto va a ser menos 7. Menos 7 sobre FME. FME es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en esta columna encontramos la frecuencia absoluta acumulada y esta viene siendo 5. Entonces, sobre 5. Cerramos corchete. Entonces, resolvemos primeramente lo que está dentro del paréntesis. Bajamos el 14 más el 6. 20 dividido para 2 nos viene a dar 10. 10 menos 7 sobre 5. Entonces, 14 más 6. 10 menos 7. 10 menos 7 sería 3 sobre 5. Esto nos viene a dar un igual de 14 más 6 entre paréntesis 0,06. Y esto nos vendría a dar un valor de 17,6. Y este valor vendría a ser la mediana de este ejercicio. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias. Moda es el número que más se repite y se representa de la siguiente manera. Para datos no agrupados, que es número total de datos más 1 dividido para 2. Y para datos agrupados se representa de la siguiente manera, que es límite inferior más amplitud de clase por D1, que es frecuencia modal menos la anterior, dividido para D1 más D2, que es frecuencia modal más la anterior. La moda por datos no agrupados. ¿Qué es la moda? La moda es el valor de dicho conjunto que más se repite. Aquí tenemos planteado un conjunto de datos en el cual vamos a ver cuál es el que más se repite. A simple vista podemos darnos cuenta que es 3. Entonces nuestra moda va a ser 3. Y este se va a llamar monomoda. Aquí podemos ver que tenemos dos tipos de moda. Entonces, a simple vista nos damos cuenta que es el 2 y el 3. Entonces nuestra moda va a ser 2, 3. Y esto se llamará bimoda. Moda con datos agrupados. Para poder sacar la moda tenemos que darnos cuenta a esta fórmula, que es
límite inferior de la clase más el ancho de la clase por la diferencia, que es igual a la frecuencia de moda menos la anterior, sobre la primera diferencia por más la segunda diferencia, que es la frecuencia de moda menos la siguiente. Para poder despejar la fórmula tenemos que primero encontrar cuál es el número que más se repite. Podemos darnos cuenta a simple vista que es el 9. Entonces nuestro límite inferior de la moral va a ser 7. Vamos a empezar a poner nuestros datos. 7 más, me dice que el ancho de la clase. El ancho de la clase es la resta de 10,6 menos el límite inferior, 7, que nos va a dar 0,9. Esto va a ser nuestro ancho de la clase. Para saber cuál es nuestra diferencia 1, tenemos que darnos cuenta que de la frecuencia moral menos la superior. Entonces sería 9 menos 5. Sobre, de nuevo, nuestra diferencia 1 más la diferencia 2, que vendría a ser la inferior, menos la frecuencia inferior. Sería menos 7. Vamos a despejar fórmula, que sería 7 más 0,9. 9 menos 5 sería 4. Luego 4 más 2. Esto nos daría un resultado de 7,54. Es la suma, si lo sacamos por la suma de 7 más 0,9 por 4 dividido para 6. Ahora